Me llamo Claire y soy de Polonia. Trabajo como ama de llaves en una casa grande. Voy allí 2 días a la semana. La casa pertenece a la señora Martin. Ella es amable, pero trabaja mucho. No tiene esposo, vive sola. Limpio su casa, lavo los platos, friego los pisos y lavo la ropa. Me gusta esta casa. Es grande y está llena de luz. Hay un pequeño jardín y una terraza grande. En los días soleados, el sol brilla allí durante toda la mañana. La señora Martin tiene un hijo llamado Daniel. Tiene unos 30 años, no tiene trabajo. Vive con sus amigos en otra zona de la ciudad. A veces viene a visitar a su madre. Llega temprano por la mañana, se sienta en el sofá y ve la televisión. Cuando hace buen tiempo, se sienta en la terraza y bebe cerveza. Lo veo muchas veces cuando estoy limpiando. Es tranquilo y no habla mucho. Solo saluda. Bebe mucha cerveza, siempre bajo las botellas vacías al sótano. Hay muchas cajas de cerveza. El sótano es oscuro y frío. No me gusta bajar allí, pero es mi trabajo. La señora Martin trabaja en una fábrica. Sale temprano por la mañana y vuelve a casa tarde por la noche. A veces me llama mientras estoy limpiando. Pregunta: Claire, ¿Daniel está en casa? ¿Todo está bien? Yo siempre respondo: sí, señora Martin, todo está bien. La mayoría de las veces eso es verdad. Respeto a la señora Martin. Ella trabaja duro y siempre está cansada, pero nunca se queja. Es amable conmigo y siempre me paga a tiempo. Me siento afortunada de tener este trabajo. En Polonia trabajaba en una tienda pequeña. La vida era difícil. Después de mi divorcio, vine aquí para ganar dinero. Cada mes envío dinero a mi hija. Vive allí con mi madre. La extraño todos los días. Una mañana, Daniel entró en la cocina mientras yo limpiaba. Parecía serio. Dijo: Claire, necesito tu ayuda. Me detuve y lo miré. Le pregunté: ¿qué necesitas? Dijo: voy a viajar por unas semanas, pero por favor no se lo digas a mi madre. Se preocupará mucho. Solo dile que sigo aquí. Me sorprendí. Le pregunté: ¿quieres que le diga que estás en casa? Él asintió con la cabeza. Sí, solo dile que todo está bien. Ella siempre llama para preguntar por mí. Por favor, Claire. Parecía cansado y preocupado. Yo no quería problemas, pero sentí lástima por él. Así que dije: está bien, no hay problema. Sonrió levemente y me dio las gracias. A la mañana siguiente lo vi salir de la casa. Llevaba una bolsa pequeña. Pensé que de verdad se iba de viaje. Después de eso, no lo volví a ver. Los días siguientes fueron tranquilos. Trabajé como de costumbre. Limpié los dormitorios, lavé los platos y llevé las botellas vacías al sótano. Ya no escuchaba el sonido de la televisión. La casa parecía vacía, pero no dije nada. La señora Martin seguía llamándome cada tarde. Me hacía la misma pregunta cada vez: Claire, ¿Daniel está en casa? Yo respondía: sí, señora Martin, todo está bien. Era una mentira,
pero me dije a mí misma que era una mentira pequeña. No quería que se preocupara. Después de 2 semanas, la señora Martin volvió a casa temprano del trabajo. Yo estaba limpiando la cocina. Me sorprendió verla. Dijo: «Claire, hoy volví temprano a casa. Quería ver a Daniel. ¿Está en casa?» Me quedé callada por un momento. Luego respondí: «Salió esta mañana. Tal vez vuelva pronto». Se sentó a la mesa. Parecía muy cansada. Dijo: «Nunca contesta mis llamadas. No sé qué le pasa. Solo quiero que encuentre trabajo. No puedo cuidarlo para siempre. Me da pena». Le dije que estaría bien. Tal vez solo necesitaba un poco de tiempo. Sonrió levemente. Dijo: «Quizás tengas razón, Claire». Luego fue a descansar a su habitación. Cuando terminé el trabajo ese día, bajé al sótano para ordenar las botellas vacías. Encendí la luz y vi algunas cajas de cerveza abiertas. Faltaban botellas. Había pedazos de vidrio roto en el suelo. No entendí. Daniel se había ido, pero alguien había estado allí. Limpié el desorden y tiré el vidrio roto. Sentí un poco de miedo. Tal vez Daniel había vuelto para llevarse más botellas. Tal vez había olvidado algo. No lo sabía. Intenté no pensar en eso. Los días siguientes fueron iguales. La señora Martin trabajaba hasta tarde y yo mantenía la casa limpia. A veces dejaba comida en la mesa para Daniel. Ella creía que volvería a casa mientras ella no estaba. Pero cada mañana la comida seguía allí. Yo la tiraba y no decía nada. Cada vez que sonaba el teléfono me ponía nerviosa. Temía que la señora Martin pidiera hablar con él. Cuando llamaba, yo decía que estaba dormido o duchándose. No me gustaba mentir, pero le había prometido a Daniel que no diría nada. Una mañana, cuando llegué a la casa, vi que la puerta trasera estaba abierta. Pensé que quizá la señora Martin había olvidado cerrarla. Llamé: «Hola, ¿hay alguien aquí?» Pero nadie respondió. La casa estaba en silencio. Revisé el patio y luego bajé al sótano. Esta vez faltaban más botellas. Tenía miedo. Estaba segura de que la señora Martin no había bajado allí. Ella odiaba el sótano. Alguien estaba llevándose las botellas por la noche. La señora Martin volvió a llamar. «Claire, ¿todo está bien?», preguntó. Quise decirle la verdad, pero no pude. «Sí, señora Martin», respondí en voz baja. «Todo está bien. Daniel está aquí». Terminé la llamada y me senté en la cocina. Me temblaban las manos. Miré fijamente la puerta oscura del sótano y sentí un escalofrío por dentro. Había prometido guardar el secreto de Daniel, pero ahora sentía que ese secreto crecía día tras día. Antes de continuar con el resto de la historia, por favor, den me gusta, suscríbanse y compartan, y díganme desde dónde están escuchando. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, continuemos. La semana siguiente pareció larga. Trabajé como siempre, pero mi mente estaba ocupada con el sótano y las botellas desaparecidas. Cada vez que iba allí, las contaba y cada vez había menos. Empecé a cerrar la puerta del sótano después de limpiar. Aún así, tenía miedo. Una mañana, cuando llegué a la casa, vi a un hombre cerca de la puerta trasera. Era alto y llevaba una chaqueta oscura.
No pude verle la cara. Cuando lo miré, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entré en la casa y cerré la puerta. Todo parecía normal, pero no podía dejar de pensar en aquel hombre. Más tarde ese día, la señora Martin me llamó desde el trabajo. «Claire, ¿cómo está mi hijo?», preguntó como de costumbre. Miré el teléfono y se me secó la boca. «Está bien, señora Martin», respondí. «Estuvo aquí esta mañana». Su voz sonó feliz. «Bien», dijo. «Dile que conteste mis llamadas de vez en cuando». Sonreí levemente y dije que sí, que lo haría. Después de la llamada, colgué el teléfono y suspiré. Estaba cansada de mentir. Esa tarde, cuando terminé de limpiar, salí a la terraza para recoger las botellas vacías. El aire estaba frío y el sol se estaba poniendo. Recogí las botellas y bajé al sótano. Cuando encendí la luz, vi algo que me detuvo. El suelo cerca de los estantes todavía estaba húmedo. Había unas cuantas botellas de cerveza vacías en una esquina. Alguien había estado bebiendo allí. Miré alrededor lentamente. El aire olía a cerveza y tierra. Mis manos se enfriaron. Apagué la luz y cerré la puerta. Quería contarle todo a la señora Martin, pero tenía miedo. Ella trabajaba duro todos los días. Se veía cansada y triste cada vez que volvía a casa. No quería preocuparla más. A la mañana siguiente, la señora Martin volvió a casa más tarde de lo habitual. Su rostro estaba pálido. Dijo en voz baja: «Está bien. Anoche recibí un mensaje extraño de Daniel. Era de un número desconocido. Solo escribió: no te preocupes, estoy bien, nada más». Me miró con ojos cansados. «¿Crees que le haya pasado algo?». Sentí su mirada sobre mí. Quería decir la verdad. Abrí la boca, pero vi lo agotada que parecía. Dije en voz baja: «Quizás solo cambió de número. Volverá pronto». La señora Martin asintió lentamente. Dijo: «Eso espero. Es mi única familia». Cuando volvió al trabajo, me senté en la cocina. Sentí un peso y una soledad enormes. Había mentido muchas veces, pero ahora el asunto parecía demasiado grande. No sabía qué estaba haciendo Daniel ni si estaba a salvo. Unos días después, cuando llegué a la casa, vi que la puerta principal estaba abierta. Llamé a la señora Martin, pero nadie respondió. Entré, las luces estaban apagadas. Mis zapatos hacían sonidos suaves sobre el piso. En la sala, algo estaba mal. El sofá no estaba en su lugar y una mesa pequeña estaba rota. Sentí frío en todo el cuerpo. Fui a la cocina. Algunos cajones estaban abiertos. La casa parecía haber sido saqueada. Salí rápidamente y llamé a la señora Martin. Dije: «Señora Martin, la puerta está abierta». Mi voz sonaba asustada. Me preguntó: «¿Qué? ¿Estás segura?». Dije: «Sí, algunas cosas han sido movidas». Me pidió que esperara afuera hasta que llegara. Cuando llegó, entramos juntas en la casa. Miró alrededor en silencio. Luego dijo: «El sótano. Tenemos que revisarlo». La seguí escaleras abajo.
Me temblaban las manos. Abrió la puerta y vimos lo que yo temía. Faltaban muchas cajas de cerveza. Había espacios vacíos en los estantes. El suelo todavía estaba húmedo. La señora Martin me miró. Me preguntó, «Claire, ¿viste a alguien?» Dije que no, señora Martin. Solo una vez, un hombre cerca de la puerta. Ella respiró hondo y se quedó callada. Dijo en voz baja, «Tal vez sea Daniel, tal vez entró aquí». No dije nada. Miró de nuevo el sótano y luego apagó la luz. Dijo, «Si esto vuelve a pasar, llamaré a la policía, pero por ahora limpiaremos el lugar». La ayudé a llevar las botellas rotas a la basura. No habló mucho. Noté que estaba muy preocupada. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. Seguía pensando en Daniel. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le mentía a su madre? ¿Por qué me pidió que guardara ese secreto? Recordé su rostro aquella mañana en la cocina. Parecía cansado y asustado. Tal vez estaba en problemas. La semana siguiente, la señora Martin trabajó más horas. Cada día parecía más cansada y triste. Una tarde dijo, «No entiendo. Daniel solía llamarme todos los días, pero ahora no lo hace. Solo recibo mensajes cortos. Algo anda mal». Intenté tranquilizarla. Dije, «Tal vez solo está ocupado». Pero mi voz sonó débil, incluso para mí. Esa misma tarde, después de terminar de limpiar, decidí revisar el sótano otra vez. Abrí la puerta lentamente y encendí la luz. El corazón me dio un salto. En una esquina vi un pequeño montón de ropa y una manta. Parecía que alguien había estado durmiendo allí. Me acerqué y vi una lata de comida vacía, un teléfono viejo y un vaso sucio. Retrocedí y mis piernas empezaron a temblar. Apagué la luz y subí las escaleras corriendo. Cerré la puerta del sótano. Alguien estaba viviendo allí, quizá Daniel o quizá otra persona. No lo sabía. Al día siguiente, cuando la señora Martin llamó, ya no pude seguir mintiendo. Mi voz temblaba. Dije, «Señora Martin, creo que Daniel ha estado aquí en el sótano. Tal vez viene por la noche». Hubo silencio al otro lado del teléfono. Luego preguntó, «¿Qué quieres decir?» Le conté todo, las botellas desaparecidas, las puertas abiertas, la ropa y la comida. No habló durante un buen rato. Luego dijo en voz baja, «Gracias, Claire, volveré pronto a casa». Esa tarde volvió temprano. Bajamos juntas al sótano. La ropa seguía allí, pero la manta había desaparecido. La señora Martin miró alrededor de la habitación, con las manos temblando. Dijo en voz baja, «¿Él está aquí? No le queda dinero, debe estar escondido». Me quedé a su lado sin saber qué decir. Me miró y dijo, «Gracias por decirme la verdad, Claire. Ojalá lo hubiera sabido antes». Esa tarde, la señora Martin se sentó en la sala a esperar a su hijo. Siguió mirando la puerta, pero él no vino. Terminé mi trabajo en silencio y salí de la casa. Afuera, la calle estaba oscura y tranquila. Miré la gran casa blanca. Pensé en Daniel, en el secreto que había guardado y en cómo las pequeñas mentiras pueden crecer y herir a las personas buenas. Volví a casa lentamente.
deseando haber dicho la verdad desde el principio. Esa noche no pude dormir. Pensé en la señora Martin y en su hijo. Pensé en el sótano y en las botellas vacías de cerveza. Pensé en el hombre de la puerta. Todo parecía extraño. Quería que este secreto terminara. Quería paz. A la mañana siguiente la señora Martin me llamó. Su voz era débil. Dijo: «Claire, no necesitas venir hoy. No me siento bien». Le pregunté si quería que le llevara algo, pero se negó. Me quedé en casa, pero no pude descansar. Tenía el corazón pesado. Estaba preocupada por ella. Por la tarde decidí volver a la casa de todos modos. Tomé el autobús y caminé por la última calle. Cuando llegué a la casa, vi que la puerta estaba medio abierta. Las luces estaban apagadas, pero escuché voces dentro. Me detuve y escuché. Un hombre estaba hablando. Su voz sonaba enojada. Luego escuché a la señora Martin. Su voz era suave, pero triste. Empujé la puerta lentamente y entré. La señora Martin estaba sentada a la mesa. Frente a ella estaba Daniel, de pie. Se veía muy delgado y su ropa estaba sucia. Cuando me vio, se levantó. Dijo: «Claire». Sus ojos parecían cansados. La señora Martin también me miró, con las manos temblando. Dijo: «Llegó esta mañana. Todavía estaba en el sótano». Daniel bajó la cabeza. Dijo: «No tenía dinero. Estaba viviendo con unas personas, pero me quitaron todo. No tenía a dónde ir. Venía aquí por la noche para beber y dormir. No quería que me vieras así». La señora Martin empezó a llorar. Dijo: «Tenías que habérmelo dicho. ¿No eres mi hijo?». Daniel no respondió. Parecía avergonzado. Luego se volvió hacia mí. Dijo: «Gracias, Claire, por no decírselo antes. Solo necesitaba algo de tiempo». Los miré a los dos. Sentí mucha pena por ellos. La señora Martin trabajaba duro todos los días. Quería ayudar a su hijo, pero él estaba perdido. Dije en voz baja: «Señora Martin, tal vez las cosas mejoren ahora. Él está aquí. ¿Pueden ayudarse mutuamente?». Daniel, sentándose en la silla, dijo: «Prometo que voy a cambiar». Su madre lo miró. Su rostro estaba lleno de dolor y amor. «Eso espero», susurró. Esa tarde, la señora Martin me pidió que me quedara a cenar. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa. La comida era sencilla: sopa y pan. El silencio llenaba la habitación. Daniel comió despacio. Dijo que buscaría trabajo pronto. La señora Martin no habló mucho, pero parecía más tranquila. Después de la cena, ayudé a limpiar la mesa. La señora Martin se acercó a mí y dijo en voz baja: «Claire, gracias. Estaba ciega. Pensé que mi hijo estaba bien. No vi la verdad. Sé que querías protegerme. Te perdono». Sus ojos eran delicados, pero estaban cansados. Sentí ganas de llorar. Dije: «Solo hice lo que pensé que era correcto. No quise hacerle daño». Me tomó la mano. Dijo: «Eres una buena mujer. A veces las mentiras empiezan pequeñas, pero crecen. Ahora lo entiendo». Las semanas siguientes fueron diferentes. Daniel se quedó en casa. Ayudaba a su madre con algunas cosas sencillas, limpiaba el jardín y pintaba la cerca. Lo veía a menudo cuando iba a trabajar.
Era tranquilo pero educado. A veces me cargaba cajas pesadas. La señora Martin sonreía más, parecía menos cansada. Seguía trabajando en la fábrica, pero cuando volvía a casa, se sentaba en la terraza con Daniel. Él hablaba y a veces reía. Era un pequeño cambio, pero trajo calidez. Un día, mientras yo limpiaba la cocina, Daniel entró con 2 tazas de té. Dijo: «Claire, quiero darte las gracias. Sé que intentaste ayudarme. Estaba perdido, pero ahora intento ser mejor». Sonreí y respondí: «Eso es bueno, Daniel. Tu madre te quiere mucho». Él asintió. «Lo sé. Antes no me daba cuenta. Solo pensaba en mí. Ahora veo cuánto la lastimé». Miró por la ventana. «Quiero hacerla sentir orgullosa». Lo miré y sentí esperanza. Parecía sincero. Quería creer que cambiaría. Pasaron unos meses. La casa parecía más luminosa. Ya no había botellas vacías de cerveza en la terraza. El sótano volvió allá a estar limpio. La señora Martin volvió a hornear pasteles los fines de semana. A veces me daba un pedazo para llevar a casa. Decía sonriendo: «Para ti». Una tarde, mientras me preparaba para irme, la señora Martin me llamó desde la terraza. «Claire, ven un momento». Salí y la vi sentada con Daniel. Había flores sobre la mesa y 2 tazas de café. Dijo: «Tengo buenas noticias. Daniel encontró trabajo en una tienda pequeña. No es mucho, pero es un comienzo». Sonreí. Dije: «Eso es maravilloso». Daniel parecía tímido, pero feliz. Dijo: «Sí, es una tienda pequeña cerca del mercado. Trabajo por la mañana y ahora me siento mejor». Los miré a los dos y sentí que, por primera vez en semanas, todo parecía normal. Esa tarde, camino a casa, pensé en todo lo que había sucedido. Recordé el primer día que conocí a Daniel. Recordé llevar aquellas botellas vacías al sótano. Recordé el secreto que había guardado. Comenzó como algo simple, pero se convirtió en algo muy importante, y aún así, al final, la verdad salió a la luz. Ahora, la señora Martin volvía a sonreír. Daniel estaba trabajando y yo había aprendido algo importante. Los secretos pueden crecer como sombras dentro de una casa, pero cuando se dice la verdad, la luz vuelve. La siguiente vez, cuando la señora Martin me llamó, por primera vez no me preguntó si Daniel estaba en casa. Simplemente dijo: «Claire, ¿cómo estás? ¿Y tu hija?». Su voz sonaba ligera, casi alegre. Sonreí y respondí: «Estamos bien, señora Martin. Gracias». Cuando colgué el teléfono, miré por la ventana. El sol de la tarde iluminaba el cielo con una suave luz dorada. Pensé en mi hija en Polonia, en mi pequeño apartamento y en el trabajo tranquilo que me esperaba al día siguiente. La vida seguía siendo sencilla, pero ahora parecía tranquila. El secreto había desaparecido, la casa estaba limpia y por primera vez sentí que había hecho lo correcto, no solo como ama de llaves, sino como ser humano. Gracias por escuchar esta historia.